Definición científica. Según el autor Tamayo y Tamayo, el método científico es el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo. Los elementos. Conceptos. Conjuntos de propiedades, características, abstracciones generales y especiales que se distinguen a una clase o una relación. Definiciones. Son estructuras explicativas de lo que el objeto, sujeto, proceso o fenómeno realmente es. Ahora hablaremos de variables. Es una característica que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis y control en una investigación. Son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición. Hipótesis. Es una suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Indica lo que estamos buscando. Indicador. Dato que sirve para conocer las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de un hecho. Es decir, es el valor relativo de las cosas lo que les da un significado. Ahora hablaremos sobre las reglas del método científico. La primera es formular preguntas, proponer problemas y plantear hipótesis. Esto nos quiere decir que tenemos que hacer una formulación precisa y específica del problema. Como regla número 2 está efectuar observaciones, medidas y evaluaciones. Quiere decir que debemos proponer hipótesis bien definidas y fundadas de algún modo y no simples suposiciones. Y la tercera regla nos dice que debemos registrar datos observados para responder problemas y comprobar hipótesis. Nosotros necesitamos someter las hipótesis a prueba para comprobar la relevancia de los datos. Regla 4. Elaborar explicaciones y conclusiones que estén en desacuerdo con las respuestas resultantes. Hace referencia a que se debe elaborar explicaciones y revisar conclusiones, ideas u opiniones que estén en desacuerdo con las observaciones o con las respuestas resultantes. Regla 5. Generalizar, extender las conclusiones para fenómenos similares. Se refiere a generalizar o extender las conclusiones obtenidas para todos aquellos casos que presenten condiciones similares. Sexta regla. Predecir o anticipar conclusiones como hipótesis. Se refiere a que se debe prever o anticipar, dadas ciertas circunstancias, el surgimiento de ciertas relaciones. Elementos del método científico. La observación. Esta es la etapa en la que el investigador se involucra y relaciona con el escenario y tema que podría ser estudiado. En esta etapa el investigador encuentra el tema que le interesa tratar, elige la problemática de estudio que podría solucionar. El planteamiento del problema. Toda investigación científica inicia con una interrogante llamada problema científico. El problema científico dirige toda la investigación, plantea qué estudiar, dónde estudiar. La formulación de la hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa o anticipada al problema científico. Esta se plantea coherentemente con la realidad, es decir, no es irreal. La hipótesis es lo que queremos y debemos comprobar. Además, se plantea de manera general y de forma específica. La etapa del diseño. En esta etapa, el investigador debe plantear la metodología de trabajo que va a utilizar para obtener los datos y comprobar las hipótesis. La etapa de campo es una de las etapas más importantes de este proceso. En esta etapa, el investigador retorna a la realidad de donde obtuvo el problema científico, pero esta vez para recoger datos y para comprobar las hipótesis. Además, aquí se hace uso de la metodología planteada. La etapa de sistematización. Luego de haber terminado la etapa de campo, se sistematizan los datos y se les organiza por variables para poder analizarlos ordenadamente. La sistematización pasa por el desarrollo de cuadros matrices provenientes de encuestas, entrevistas e incluso observación. A partir de ellos se elaboran cuadros cualitativos y cuantitativos. Etapa 7. Análisis. Se ejecuta cuando el investigador da su opinión y criterio personal para explicar los datos obtenidos en campo y sistematizados en gabinete. En esta etapa se comprueba la hipótesis basada en los datos de la realidad y la explicación de esta. Etapa 8. Presentación. Abarca la redacción del informe final que presentan los datos organizados por capítulos o por resultados y discusión de resultados. Además, se presentan los datos que comprueban la hipótesis, que no es más que el conocimiento nuevo. 9. Nuevo conocimiento. Este vendría a ser el conocimiento científico, dado que es producto de toda una investigación científica. Podemos concluir que gracias al método científico podemos obtener nuevos conocimientos mediante investigaciones que son analizadas y comprobadas a través de las etapas del mismo, por lo que el método científico es muy importante debido a que tiene una forma sistemática de probar ideas